Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte, Steven Nelson fue ejecutado por inyección letal el 5 de febrero de 2025 en la unidad de Huntsville, Texas. Para entender cómo Steven Nelson terminó allí, tenemos que retroceder hasta una mañana dentro de una iglesia tranquila en Texas, donde un pastor perdió la vida y una secretaria de 69 años apenas logró sobrevivir. Lo que ocurrió detrás de esas puertas no fue solo un robo, fue algo repentino, devastador, y ante los ojos de la ley inconfundible. La fiscalía no dudó ni un segundo. La policía y los paramédicos fueron llamados a una iglesia en Arlington, Texas, North Point Baptist Church, lugar antes lleno de música y oración. Pero ese día era una escena del crimen. Adentro encontraron devastación. Había manchas visibles de sangre en el piso. 2 personas yacían inmóviles, con heridas catastróficas en la cabeza, la espalda y el cuerpo. No pasó mucho tiempo para que las autoridades dieran con un sospechoso. La evidencia apuntaba en una sola dirección: Steven Nelson. Y ante la ley no habría escapatoria, porque las señales siempre habían estado allí. La agresividad, la inestabilidad. Pero el 3 de marzo de 2011, todo se vino abajo. Nelson, quien todavía estaba en libertad condicional por agredir a su novia, irrumpió en la iglesia esa mañana. Adentro había 2 personas: el pastor Clint Dobson, de 28 años, y Judy Elliott, una secretaria de 69 años. Entró a robar. Pero lo que siguió fue mucho más brutal. Dobson fue atacado físicamente y luego encontrado con un cable de computadora enrollado alrededor del cuello. Nelson lo asfixió con una bolsa plástica para asegurarse de que estuviera muerto. Luego, atacó a Elliott golpeándola repetidamente en la cara, brazos, piernas y espalda. Su cráneo quedó fracturado. Apenas se aferraba a la vida. Nelson robó la computadora portátil de Dobson, un teléfono, las tarjetas de crédito de Elliott y su auto. Usó las tarjetas para comprar ropa y joyas. Vendió la laptop por dinero en efectivo. Luego desapareció. En casa, la esposa de Dobson no podía localizarlo. Llamó a Jake Turner, el ministro de música a medio tiempo de la iglesia, quien accedió a revisar el lugar. Turner también contactó al esposo de Judy, John. John llegó primero. Tenía el código de acceso al edificio, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró. La oficina de Dobson estaba hecha un desastre. En el suelo yacía una mujer golpeada hasta quedar irreconocible. No se dio cuenta de que era su esposa. Pero Clint Dobson aún no aparecía, su cuerpo estaba oculto detrás del escritorio. La policía llegó en cuestión de minutos. El oficial Jesse Parrish fue quien lo encontró. Clint Dobson fue declarado muerto en la escena. Judy Elliott fue trasladada de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero apenas. Los médicos advirtieron que el daño era extenso. Sufrió un infarto durante su hospitalización. Su rostro tuvo que ser reconstruido con mallas, tornillos y soportes metálicos. Pasó 2 semanas en el hospital, seguidas de 5 meses de rehabilitación. El doctor Nizam Pirwani, médico forense del condado de Tarrant, realizó la autopsia. Los hallazgos fueron sombríos. El pastor Clint Dobson había luchado. Sus heridas mostraban signos de defensa, traumatismo craneal, lesiones por fuerza contundente, probablemente provocadas con la culata de un arma de fuego. 2 de las heridas en su frente coincidían con la forma del soporte del monitor de computadora encontrado en su oficina. Según el doctor Pirwani, Dobson probablemente seguía de pie cuando recibió el primer golpe en la cabeza. Luego, al caer, fue golpeado nuevamente, esta vez en la parte posterior del cráneo. Pero no fueron los golpes lo que acabaron con su vida. El doctor Pirwani certificó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. Una bolsa plástica fue colocada sobre su rostro y sellada. Lo sofocó. Se realizó un servicio memorial poco después en la iglesia North Point Baptist. Más de 200 personas se reunieron para honrar su memoria. Hablaron de la compasión de Dobson, de su vocación de servicio, de su presencia silenciosa en la vida de quienes lo conocieron. Pero mientras la comunidad lloraba, la policía seguía adelante con la investigación. La muerte de Dobson fue clasificada como homicidio. Steven Nelson tenía programado presentarse ante su oficial de libertad condicional el mismo día del incidente. No se presentó, y cuando los agentes lo encontraron, también encontraron pruebas contundentes. Objetos pertenecientes tanto a Judy Elliott como a Clint Dobson estaban en su poder. Se encontraron manchas rojas en los zapatos de Nelson.
Las pruebas forenses confirmaron que el ADN coincidía con el de ambas víctimas. Las huellas dactilares recuperadas en la escena también lo vinculaban directamente. Nelson fue arrestado y acusado de un delito capital, un cargo que, según la ley de Texas, conlleva solo dos opciones: cadena perpetua sin libertad condicional o la pena máxima. Un segundo hombre, Anthony Gregory Springs, de 19 años, también fue detenido, pero el cargo de homicidio en su contra fue finalmente desestimado. Quedó en libertad. Para Steven Nelson no habría libertad. La ley lo había alcanzado, y esta vez no habría marcha atrás. 7:0 p.m. 4 de febrero de 2025. Unidad de Huntsville, Texas. El tiempo ya no estaba del lado de Steven Nelson. Con solo 37 años, se encontraba en una celda a pocos metros de la cámara de ejecución. Su cuerpo permanecía quieto, pero su mente no. Hablaba poco. No lo necesitaba. Se mantuvo mayormente en silencio durante sus últimas horas. Intentaba no pensar en lo que se acercaba, pero era imposible evitarlo. Estaba a solo unas horas de recibir la inyección letal. Había pasado años reflexionando sobre cómo había llegado hasta ahí. Recordaba el juicio, los cargos, los titulares. Pero fue lo que ocurrió antes del juicio dentro de los muros de la cárcel del condado de Tarrantlo que lo había perseguido hasta el corredor de la muerte. Nelson había sido acusado del homicidio del pastor Clint Dobson, pero mientras esperaba el juicio, su comportamiento se volvió errático, violento, impredecible. Los oficiales correccionales lo documentaron una y otra vez. Rompió el teléfono en la sala de visitas, dañó propiedad del Estado, amenazó a un oficial. Se desataron peleas, algunas tan agresivas que los guardias se vieron obligados a someterlo. En un incidente, se necesitaron 3 oficiales para controlarlo. El comportamiento no se detuvo, pero no fueron las peleas, las amenazas ni los actos de desafío los que llamaron más la atención. Fue lo que ocurrió el 19 de marzo de 2012. Ese día, algo cambió. Todo comenzó con una palabra, un insulto racial, dicha en voz baja, pero no pasó desapercibida. Jonathan Holden, un recluso con enfermedad mental que cumplía condena por robo, presuntamente murmuró un término despectivo contra afroamericanos. Algunos presos lo escucharon. La tensión aumentó. No hubo golpes, pero el ambiente se volvió denso. El silencio que siguió a esa palabra fue incluso más pesado que la palabra misma. Holden y Steven Nelson no eran compañeros de celda. Cada uno estaba aislado, pero estaban lo suficientemente cerca para oírse, lo suficientemente cerca para verse, y fuera cual fuera el pensamiento que cruzó por la mente de Nelson en ese momento, una cosa era segura. Algo dentro de él se rompió. Nelson fabricó una soga con una manta rasgada. Según testigos, llamó a Holden hacia los barrotes de su celda. La soga no estaba escondida. Nelson no hizo ningún esfuerzo por ocultarla. Le dijo a Holden que era una especie de truco de suicidio, una forma de ser trasladado a otra unidad. Por razones que aún no se entienden del todo, Holden aceptó. Colocó su cuello dentro del lazo. Y entonces Nelson tiró. Con los pies apoyados contra los barrotes, Nelson tensó la manta con ambas manos, jalando a Holden hacia adelante, presionándolo contra el metal, levantándolo casi del suelo. Duró 4 minutos. Cuando terminó, Holden ya no estaba. Los testigos afirman que Nelson no miró atrás. Hubo informes de que bailó, que celebró. Según reportes, poco después fingió tocar una guitarra con una escoba. No hubo disculpas, ni explicaciones. La muerte de Holden no fue olvidada. Los detalles salieron a la luz poco a poco, y aunque ambos hombres ya se encontraban en aislamiento solitario, Nelson fue trasladado nuevamente, esta vez, a una celda más alejada en el mismo pasillo. Pero su comportamiento no cambió. Incluso, desde lo más profundo del aislamiento, Nelson continuó violando reglas, provocando a los oficiales y alterando el poco orden que quedaba. 2 años después de la muerte de Holden, en 2014, la familia presentó una demanda por derechos civiles contra el condado de Tarrant. No llegó a juicio. El caso se resolvió discretamente. El condado pagó $350,000, sin declaraciones, sin cierre. Pero ese no fue el único tribunal al que Nelson se enfrentaría. El 1 de octubre de 2012, Steven Nelson compareció ante un jurado del condado de Tarrant no por el homicidio de Jonathan Holden, sino por el homicidio del pastor Clint Dobson. Se presentaron 2 cargos, uno por delito capital y otro por intento de delito capital relacionado con Judy Elliott. La fiscalía dejó claras sus intenciones:
La fiscalía buscaría la pena máxima. Y esta vez, el Estado no iba a mirar hacia otro lado. Si encuentras importantes historias como esta, considera suscribirte. 8:0 a.m. 4 de febrero de 2025, Unidad de Huntsville, Texas. Steven Nelson apenas había dormido. El peso de lo que estaba por venir le oprimía el pecho. En cuestión de horas se habría ido, y aunque el reloj seguía avanzando, cada segundo lo acercaba más al final. No podía dejar de pensar ni en el acto, ni en el juicio, ni en cómo todo se había desmoronado. Su destino ya había sido sellado años antes, dentro de una sala del Tribunal del Condado de Tarrant. Durante el juicio, los fiscales lo describieron como un depredador, alguien que quitaba vidas, no por pasión, sino por beneficio. Dijeron que Nelson actuó solo cuando acabó con la vida del pastor Clint Dobson y atacó a Judy Elliott. Mostraron al jurado pruebas forenses, manchas rojas en los zapatos de Nelson, pertenencias de las víctimas en su poder y evidencia de que había usado sus tarjetas de crédito tras el crimen. También señalaron que Nelson vendió la laptop de Dobson poco después del incidente. Era en su mayoría circunstancial, pero fue suficiente. Nelson testificó en su propia defensa. Admitió haber estado en la iglesia ese día, pero negó haber cometido el crimen. Alegó que dos hombres más, Anthony Springs y Claude Jefferson, también estaban involucrados. Dijo que los tres entraron juntos a la iglesia. Admitió haber robado las llaves y tarjetas de crédito de Elliott y llevarse la laptop de Dobson, pero, según Nelson, Springs y Jefferson fueron quienes se quedaron con las víctimas mientras él hacía de vigilante afuera. Ambos hombres negaron cualquier participación. Jefferson afirmó que en ese momento estaba presentando un examen de química, aunque eso no pudo confirmarse. Los registros telefónicos de Springs lo ubicaban a más de 30 millas de distancia. En cuanto a las pruebas físicas, el ADN de Dobson y Elliott en los zapatos de Nelson y fragmentos de su cinturón encontrados en la escena, Nelson aseguró que era porque se había metido debajo de una mesa para recoger un maletín con la laptop. El 8 de octubre de 2012, el jurado emitió su veredicto. Steven Nelson fue declarado culpable de delito capital y de intento de delito capital. Se programó una audiencia separada para determinar su sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena máxima. Durante los alegatos finales, la fiscalía fue clara. Estaban buscando la pena máxima. Describieron a Steven Nelson como una amenaza persistente, alguien cuyas tendencias agresivas surgieron desde la infancia y no hicieron más que escalar. Relataron una niñez marcada por incendios provocados y delitos cometidos antes siquiera de estar en edad escolar. A los 3 años, Nelson incendió la cama de su madre. A los 6, ya tenía problemas con el sistema de justicia juvenil de Oklahoma, delitos contra la propiedad, robos, allanamientos y violaciones graves. Se intentó intervenir. Nelson fue puesto en libertad condicional. Recibió asesoría psicológica, pero nada funcionó. Eventualmente fue enviado a un centro de detención juvenil de alto riesgo, y el patrón continuó. Después de que su familia se mudó a Texas y se estableció en el condado de Tarrant, Nelson fue juzgado en los tribunales juveniles de allí. A los 14 años, fue arrestado por uso no autorizado de un vehículo, robo con allanamiento y entrada ilegal. Aunque originalmente fue sentenciado a 9 meses en la Comisión Juvenil de Texas, terminó pasando allí más de 3 años y medio debido a infracciones disciplinarias y 4 audiencias por mala conducta grave. A los 20 años ya había sido liberado bajo palabra 2 veces y violado ambas veces su libertad condicional. La fiscalía presentó sus delitos continuos como adulto joven. En 2005, a los 18, Nelson fue arrestado por conducir un auto robado. 2 años después, en 2007, robó una laptop de un Walmart escondiéndola en sus pantalones y haciéndose pasar por un empleado. La semana siguiente, fue atrapado en otro Walmart robando botas saliendo sin pagar. Contaron al jurado que acababa de ser liberado de una prisión estatal en 2010, cuando las cosas empeoraron. Nelson había agredido a su novia y fue acusado de agresión agravada con arma mortal. Ella más tarde pidió al tribunal que retiraran los cargos, pero el fiscal del distrito se negó, citando el largo historial de agresión de Nelson. En su lugar, fue puesto en libertad condicional y enviado a un programa de 90 días en el Centro de Sanciones Intermedias. Luego vino el homicidio del pastor Clint Dobson. La fiscalía no se limitó al caso Dobson. También señalaron el comportamiento de Nelson tras las rejas, sus constantes violaciones a las reglas penitenciarias
y un acto de violencia más perturbador que todos los anteriores, el homicidio de Jonathan Holden, un recluso con enfermedad mental. Para el Estado, todo llevaba a la misma conclusión. Steven Nelson era, en sus palabras, una amenaza persistente. Había fallado en todos los programas de rehabilitación que se le ofrecieron. Era peligroso y argumentaron que merecía el castigo más severo. La defensa respondió. Pidieron al jurado que consideraran la vida de Nelson en su totalidad, empezando por el hogar donde fue criado. Hablaron de abandono, maltrato y la ausencia total de cuidados. Su madre lo dejaba solo durante días. Su padre rara vez estaba presente, y cuando lo estaba, era agresivo con su esposa y sus hijos. No hubo constancia en la vida de Nelson, ni estructura, ni seguridad. Contaron al jurado que Nelson tenía dificultades de aprendizaje, que nunca se le dieron herramientas para manejar su ira ni construir una vida distinta, y que, aunque era culpable, una sentencia de por vida era suficiente. Durante el juicio, un psiquiatra forense subió al estrado y testificó que Steven Nelson había sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno de personalidad antisocial. Fue un momento breve en un proceso largo y agotador, un intento de la defensa por arrojar luz sobre lo que pudo haber fallado en el mundo interno de Nelson, como una vida se desmoronó mucho antes del crimen. Y entonces vinieron las declaraciones de impacto de las víctimas. Las declaraciones fueron firmes, silenciosas y desgarradoras. Amigos y familiares del pastor Clint Dobson describieron al hombre que habían perdido. Recordaron su bondad, su risa, su compromiso con las personas a las que servía. Su viuda habló en voz baja, pero con determinación. Dijo que Clint sería recordado por su amabilidad y su sentido del humor, no por la forma en que perdió la vida. No tuvo palabras de misericordia para Steven Nelson. Afirmó que nadie lo recordaría por las vidas que destruyó. El suegro de Dobson también se puso de pie. Dijo que nunca podría entender cómo alguien podía cometer tanta crueldad por una computadora portátil y unas tarjetas de crédito. Sus palabras no fueron fuertes. No necesitaban serlo. El 16 de octubre de 2012, el juez Mike Thomas pronunció la sentencia. La pena máxima. Los 12 miembros del jurado estuvieron de acuerdo. Nelson tenía 25 años. Lo que sucedió después fue un acto de desafío. Momentos después del anuncio de la sentencia, Nelson rompió el cabezal del rociador contra incendios dentro de la sala del tribunal, liberando un torrente de líquido negro retardante. Fue un acto de represalia dirigido al jurado, al juez, al sistema que lo había condenado. No mostró remordimiento. Y sin embargo, en una entrevista posterior con Associated Press, Nelson reafirmó su inocencia. Admitió tener problemas de ira, pero seguía negando ser alguien que hubiera quitado una vida. Tras la sentencia, Nelson fue trasladado a la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas. Fue allí, en el corredor de la muerte, donde pasaría los siguientes 12 años. Su caso recorrió los tribunales. Presentó apelación tras apelación. No estaba listo para irse. Aún no. El 15 de abril de 2015, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó su apelación directa. El 29 de marzo de 2017, un juez federal del Distrito Norte de Texas, John H. McBride, denegó su petición de habeas corpus. El 12 de marzo de 2020, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó el fallo de McBride. Y el 30 de junio de 2023, el mismo tribunal rechazó otra apelación. El tiempo se agotó. El 10 de junio de 2024, el juez Stephen Jones firmó la orden de ejecución de Steven Nelson. La fecha quedó fijada para el 5 de febrero de 2025. Si se llevaba a cabo, sería la primera ejecución en Texas ese año. Las protestas no tardaron en llegar. El 15 de noviembre de 2024, opositores a la pena de muerte se reunieron en protesta pública. Sus pancartas hablaban de misericordia, redención, injusticia. Un informe publicado en diciembre señaló que Nelson era uno de 4 reclusos programados para ser ejecutados en Texas entre febrero y abril de 2025. La respuesta dentro de la comunidad cristiana estuvo dividida. Algunos líderes religiosos, como el activista contra la pena de muerte Jeff Hood, argumentaban que la Biblia llama a la misericordia y la redención, no a la venganza. Pero otros, incluidos miembros de la congregación del propio Dobson, mantenían firmemente la creencia de que debía hacerse justicia. El pastor Dennis Wiles, de la First Baptist Arlington, había sido claro ya en 2012: Dios ha puesto la autoridad civil entre nosotros
para que las personas inocentes puedan vivir en libertad y sin temor, y para que los culpables puedan ser castigados adecuadamente. No hubo consenso, pero la fecha se acercaba. El 28 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó la última apelación de Nelson. Era el último obstáculo legal. No habría retraso. En una entrevista el día anterior a su ejecución, el 3 de febrero de 2025, Nelson insistió una vez más en que era inocente. Su última apelación había sido denegada. La ejecución seguiría adelante. 4 de febrero de 2025, 4:0 p.m. Unidad de Huntsville, Texas. Steven Nelson se sentaba en silencio en su celda. Ya no estaba inquieto. Las horas se habían vuelto lentas, y con ellas, sus pensamientos. Había dejado de caminar de un lado a otro, había dejado de hablar. Después de años de desafíos legales, Nelson parecía tranquilo en sus últimas horas. Todas las apelaciones habían fracasado. Cada moción, cada solicitud, cada esperanza había sido rechazada. Aún así, quedaba un último intento. Sus abogados presentaron una apelación de último minuto ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero también fue denegada en la tarde del 5 de febrero, pocas horas antes de que el Estado se preparara para llevar a cabo la sentencia. Texas ya no permite solicitudes especiales de última comida. Esa tradición terminó en 2011. Así que, como todos los demás reclusos con ejecución programada, Nelson recibió la misma comida estándar que se ofrece a la población general. No pidió nada especial. Y entonces llegó el momento. 6:30 p.m. Nelson fue conducido a la cámara. No ofreció resistencia. Fue sujetado a la camilla. A través de la ventana de observación estaba su esposa, Helene Noa Dubois, con quien se había casado mientras estaba en prisión, sosteniendo al perro de servicio blanco que compartían. El reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de Nelson, estuvo con él dentro de la cámara, ofreciendo oraciones a medida que el momento se acercaba. Cuando se le preguntó por sus últimas palabras, Nelson giró ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Sus palabras fueron íntimas, dirigidas solo a una persona. Su esposa: «Siempre te amaré pase lo que pase. Nuestro amor es incontrolable. Estoy en paz. Estoy listo para ir a casa. Vamos, alcaide». La inyección comenzó. Los químicos recorrieron su cuerpo. Hubo un pequeño espasmo, luego silencio. A las 6:50 p.m., Steven Nelson fue declarado sin vida. Pero eso no fue el final. En las horas siguientes, la familia de Clint Dobson emitió una declaración pública. No se trataba de justicia ni de venganza. Se trataba de memoria. Clint amaba a las personas y amaba a Dios. Siempre se emocionaba con la oportunidad de unir a ambos. Como creyente en la justicia social, lideró una congregación diversa y trabajó para asegurarse de que todos se sintieran cómodos y bienvenidos en North Point. Pero fuera de los muros de la prisión, el debate continuaba. Algunos cristianos activistas, clérigos, creyentes comunes protestaron la sentencia, calificando la pena capital como una práctica defectuosa y obsoleta. Un manifestante la llamó un sistema arcaico y poco ético. Entre los opositores había líderes de la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Católica Romana. Pero la división era profunda. A pesar de la posición oficial de la Iglesia Católica en contra de la pena capital, una encuesta de 2021 mostró que la mayoría de los católicos estadounidenses aún la apoyaban. Los evangélicos y los protestantes tradicionales, incluyendo la Convención Bautista del Sur, seguían siendo los más favorables a la pena de muerte. En los días posteriores a la ejecución, la Iglesia First Baptist Arlington recibió críticas por no pronunciarse con más firmeza. El pastor Dennis Wiles respondió con un breve comunicado. Dijo que no usaría ese momento para tomar postura en el debate sobre la pena capital. Su enfoque, dijo, seguía con las familias las que aún estaban de luto, aún tratando de sanar. Judy Elliott, la mujer que sobrevivió al ataque de 2011 en la iglesia, falleció en 2024. Su hijo asistió a la ejecución en su lugar. Más tarde, la familia Elliott declaró que habían perdonado a Steven Nelson. Rechazaron comentar si apoyaban o no la sentencia que terminó con su vida.